Hubo un momento, quizá lo recuerdes, en el que miraste el calendario y sentiste algo extraño en el pecho. No era entusiasmo, tampoco miedo. Era una mezcla silenciosa de cansancio y lucidez. Te diste cuenta de que los años pasan, pero no siempre avanzan. De que el tiempo no transforma a nadie por sí solo. Y tal vez, en ese instante incómodo, entendiste algo que duele aceptar. No necesitas otro año, necesitas otra versión de ti. Porque empezar de cero no es un evento épico. No ocurre a medianoche, no llega con fuegos artificiales ni con frases motivacionales pegadas en la pared. Empezar de cero es mucho más sobrio. Es darte cuenta de que la vida que tienes hoy es el resultado exacto de lo que has tolerado, repetido y postergado. Y que 2026 va a ser diferente, no será por suerte, ni por entusiasmo, ni por promesas hechas con emoción prestada. Los estoicos lo sabían. No hablaban de reinventarse, hablaban de ordenarse. No confiaban en la motivación, confiaban en la estructura. Entendían que nadie cambia cuando está inspirado. Cambia cuando está dispuesto a mirarse sin mentiras y a sostener pequeñas decisiones incluso cuando nadie lo ve. Tal vez llevas tiempo sintiendo que algo en tu vida está desalineado. No es un gran desastre, pero tampoco es paz. Es ese ruido mental constante, esa sensación de estar ocupado pero no avanzar, de empezar cosas con fuerza y abandonarlas en silencio. Y lo más peligroso no es fallar, es acostumbrarte a esa versión tuya que ya no te representa, pero que sigues repitiendo por inercia. Este no es un episodio para entusiasmarte, es para estabilizarte, para ayudarte a construir una base tan sólida que 2026 no dependa de tu estado de ánimo, sino de tu carácter. Aquí no vamos a hablar de sueños, sino de orden, no de metas grandiosas, sino de límites claros, no de cambios visibles, sino de una transformación interna que ocurre lejos del aplauso. Si estás dispuesto a dejar de improvisar tu vida, si sientes que ya no quieres seguir siendo la misma persona dentro de un año, entonces quédate. Porque empezar de cero no significa perderlo todo, significa por primera vez elegir qué merece quedarse. Antes de cambiar cualquier cosa afuera, hay un momento incómodo que casi nadie quiere atravesar. Es ese instante en el que te sientas contigo mismo, sin distracciones, sin excusas elegantes, y te preguntas con honestidad brutal, ¿en qué punto real estoy? No el que muestras, no el que cuentas, el verdadero. Ese nivel interno que solo tú conoces cuando el ruido se apaga. Los estoicos entendían que ningún progreso es posible mientras uno se miente a sí mismo. Marco Aurelio no escribía para motivarse, escribía para no engañarse, porque el autoengaño es cómodo, pero carísimo. Te permite seguir igual mientras te convences de que estás avanzando, y así pasan los años. Conocerte no es enumerar virtudes, es identificar patrones, es observar qué repites cuando estás cansado, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperas, qué toleras por miedo a incomodar, qué postergas porque exige disciplina. Ahí está tu nivel real de crecimiento, no en tus intenciones, sino en tus hábitos cuando nadie te mira. Hay una claridad que solo aparece cuando te atreves a definir quién ya no quieres seguir siendo. Esa versión tuya que reacciona en automático, que se promete cambios cada enero, que confunde estar ocupado con estar construyendo algo. No se trata de castigarte, sino de soltar esa identidad antigua que ya cumplió su función. Los estoicos llamaban a esto liberarse del peso innecesario. No puedes avanzar cargando una versión tuya que pertenece al pasado. La verdadera transformación no comienza visualizando el futuro, sino dejando de proteger una imagen que ya no te sirve. Cuando aceptas tu punto de partida sin dramatizarlo ni maquillarlo, algo se ordena por dentro. Dejas de luchar contra la realidad y empiezas a trabajar con ella. Y en ese momento exacto, sin ruido y sin promesas, el cambio deja de ser una fantasía y se convierte en una posibilidad real. Porque solo quien sabe dónde está puede decidir con calma y firmeza hacia dónde quiere ir. Después de mirarte con honestidad,
aparece una verdad aún más simple y por eso mismo más ignorada. No puedes construir una vida sólida desde un cuerpo agotado, una mente nublada y un sistema básico en caos. Los estoicos no separaban la filosofía de la vida cotidiana. Para ellos, pensar bien comenzaba por vivir con orden, y ese orden empezaba en lo más elemental. Un cuerpo descuidado se convierte en un obstáculo silencioso. No te grita, no te confronta, pero te roba energía, paciencia y claridad. Te vuelve reactivo, frágil, dependiente de estímulos externos. Epícteto hablaba del dominio personal como la base de la libertad, y ese dominio empieza cuando dejas de tratar tu cuerpo como algo secundario. Dormir mal, comer sin conciencia, vivir sin movimiento no es neutral. Moldea la forma en la que enfrentas todo lo demás. Lo mismo ocurre con la salud interna, esa que no siempre se ve pero se siente. Cuando el cuerpo está inestable, la mente pierde firmeza, las emociones se vuelven volátiles, la disciplina se siente pesada y cualquier dificultad parece más grande de lo que es. No es falta de carácter, es falta de energía bien gestionada. Y luego está el dinero, ese tema que muchos prefieren evitar como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Para los estoicos, la riqueza no era un fin, pero el desorden sí era un problema, no por lo que quita, sino por lo que ocupa en la mente. Una vida financieramente caótica roba atención, genera ansiedad constante y te mantiene en modo supervivencia. No puedes pensar con profundidad cuando todo tu foco está en apagar incendios. Cuidar estas tres áreas no es ambición, es respeto propio. No se trata de excesos ni de perfección, sino de estabilidad, de crear una base firme que no dependa de la motivación del día. Cuando tu cuerpo tiene energía, tu salud tiene ritmo y tus finanzas tienen orden, algo cambia silenciosamente. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y en ese punto, sin darte cuenta, la filosofía deja de ser teoría y se convierte en una herramienta viva que sostiene cada decisión. Con el cuerpo en equilibrio y la base estable, emerge el siguiente desafío, uno mucho más sutil y a la vez más decisivo: la mente. Porque puedes tener energía, orden externo y buenas intenciones, pero si tu mundo interno es un campo de batalla, todo se vuelve cuesta arriba. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, buscaban comprenderlas y entrenarse para no ser arrastrados por ellas. Una mente saturada no descansa, y una mente que no descansa pierde claridad. El ruido constante, opiniones ajenas, comparaciones, urgencias artificiales, se infiltra poco a poco hasta convertirse en tu voz interna. Y cuando eso ocurre, reaccionas más de lo que eliges. Dices cosas que no sientes del todo. Tomas decisiones que luego no reconoces como propias. No por debilidad, sino por falta de espacio interno. Por eso el silencio era una práctica, no una ausencia. Marco Aurelio escribía para vaciar la mente, no para llenarla. Al poner las ideas en papel, las emociones se ordenan, los pensamientos pierden dramatismo y la realidad recupera proporción. No es magia, es entrenamiento. La pausa antes de responder, el hábito de observar antes de reaccionar, la capacidad de decir «esto no me pertenece» cuando una emoción intenta dominarte. Estabilizarte emocionalmente no significa endurecerte, significa no permitir que cada estímulo decida por ti. Significa entender que no todo merece tu reacción, que no todo pensamiento es una verdad, que no toda emoción necesita una respuesta inmediata. En ese espacio entre lo que ocurre y cómo respondes, se construye la verdadera libertad. Reducir el ruido externo es un acto de valentía. Menos pantallas, menos discusiones innecesarias, menos exposición a lo que agita tu ánimo sin aportar claridad. No es aislamiento, es higiene mental. Es proteger el terreno donde se toman las decisiones importantes. Cuando la mente se aquieta, algo profundo sucede. Recuperas el gobierno de ti mismo. Y desde ahí, con una calma entrenada y no improvisada, cada paso hacia adelante deja de ser una lucha y comienza a sentirse como una elección consciente. Cuando la mente se estabiliza, aparece una tentación silenciosa. Hablar de lo que vas a hacer. Compartir planes, anunciar cambios, explicar tu nueva visión.
Parece inofensivo, incluso motivador, pero los estoicos lo veían con cautela. Sabían que las palabras, cuando se usan antes que la acción, pueden convertirse en un sustituto del progreso real. Hay una satisfacción engañosa en decir, estoy cambiando. El cerebro recibe reconocimiento anticipado, como si el trabajo ya hubiera estado hecho. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir del relato de tu futura versión en lugar de construirla. Epícteto lo resumía con claridad. No expliques tu filosofía, encárnala. La virtud no necesita audiencia. La transformación verdadera ocurre en silencio, en decisiones pequeñas que nadie aplaude, en hábitos que repites incluso cuando estás cansado, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Es levantarte y hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas y aunque nadie lo sepa. Ahí se forja la nueva versión de ti, no en la conversación, sino en la conducta. Actuar en silencio no es esconderte, es respetar el proceso. Es entender que el cambio profundo es frágil al inicio y que exponerlo demasiado pronto lo debilita, como una semilla que necesita oscuridad para enraizar antes de salir a la luz. Cuanto menos hablas, más energía conservas para hacer. Poco a poco, algo se invierte. Dejas de necesitar validación externa porque empiezas a confiar en tu palabra interna. Y cuando tus acciones se vuelven coherentes, el mundo lo nota sin que tengas que explicarlo. No porque lo anunciaste, sino porque lo demostraste. Así se crea una nueva identidad, no declarando quién quieres ser, sino comportándote cada día como alguien que ya lo es. A medida que empiezas a actuar con coherencia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué está frenando este avance? No siempre es falta de disciplina. Muchas veces es el peso de lo que sigues cargando. Personas, hábitos, dinámicas y versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan, pero que permanecen por costumbre, por miedo o por lealtades mal entendidas. Los estoicos hablaban del apego como una forma sutil de esclavitud, no porque amar o vincularse sea un error, sino porque aferrarse a lo que te debilita te aleja de tu propio centro. Hay relaciones que no te rompen, pero te drenan. Hábitos que no son destructivos, pero te mantienen estancado. Y el peligro está en normalizarlos. Soltar no es volverse frío ni insensible. Es un acto profundo de respeto propio. Es reconocer que no todo lo que fue importante merece quedarse para siempre. Que algunas cosas cumplieron su función en una etapa de tu vida, pero insistir en mantenerlas solo prolonga el desgaste. Marco Aurelio lo recordaba constantemente: no pierdas tiempo con lo que ya no depende de ti. A veces el apego más fuerte no es a una persona, sino a una identidad, a esa versión tuya que otros esperan, que resulta cómoda, que no incomoda a nadie, excepto a ti. Aferrarte a ella puede darte aceptación, pero te quita expansión, y ningún crecimiento ocurre sin incomodar un poco al pasado. Cuando empiezas a soltar, algo se aligera por dentro. No de inmediato, no sin cierta incomodidad, pero sí con una claridad nueva. El espacio que liberas no queda vacío, se convierte en terreno fértil. Ahí aparece la calma, la energía recuperada, la posibilidad de algo distinto. La vida no mejora solo por añadir cosas nuevas, sino por tener el coraje de quitar lo que pesa. Y en ese acto silencioso de desapego, comienzas a avanzar no por huida, sino por elección consciente. Cuando empiezas a soltar lo que te retrasa, te enfrentas a una realidad incómoda. No todos reaccionan bien a tu crecimiento. Y ahí aparece la necesidad de algo que los estoicos consideraban esencial para la paz interior: los límites. No como muros de aislamiento, sino como fronteras claras que protegen tu energía, tu tiempo y tu dignidad. Vivir sin límites parece amable, pero suele ser una forma de abandono personal. Decir que sí cuando quieres decir no, tolerar faltas de respeto por evitar conflictos, permitir invasiones constantes a tu espacio interno, todo eso se acumula y tarde o temprano se convierte en resentimiento, agotamiento y pérdida de rumbo.
Para los estoicos, la serenidad no dependía de controlar a los demás, sino de gobernarse a uno mismo. Poner límites es una expresión de ese gobierno interno. Es decidir qué comportamientos aceptas y cuáles no, sin necesidad de explicaciones interminables ni justificaciones emocionales. La firmeza tranquila siempre comunica más que la agresividad. Respetar tus propios límites es igual de importante que establecerlos. No sirve de nada definirlos si luego los traicionas por comodidad o miedo a quedar mal. Cada vez que ignoras una frontera que tú mismo marcaste, debilitas tu palabra interna, y sin confianza en ti, ningún avance se sostiene. Los límites no alejan a las personas correctas, las ordenan. Revelan quién puede caminar contigo en esta nueva etapa y quién pertenece a versiones antiguas de tu vida. No es castigo ni rechazo, es alineación. Cuando empiezas a vivir desde límites claros, algo cambia profundamente. Recuperas calma, recuperas tiempo, recuperas respeto, empezando por el tuyo. Y desde ese espacio protegido, la vida deja de sentirse invasiva y comienza a sentirse, por fin, gobernable. Con los límites claros y la carga aligerada, llega el momento de decidir cómo entras al nuevo año. No con promesas infladas ni con discursos emocionantes, sino con algo mucho más poderoso: estructura. Los estoicos desconfiaban de la motivación porque sabían que es inestable. Hoy está, mañana no. La estructura, en cambio, permanece incluso cuando el ánimo flaquea. Entrar a 2026 con estructura es aceptar que no todos los días serán inspiradores, pero todos pueden ser funcionales. Rutinas simples, repetibles, casi aburridas, pero sólidas. Horarios que no dependen de ganas. Compromisos pequeños que se cumplen incluso en días grises. Ahí se construye el carácter, no en los momentos extraordinarios, sino en la constancia silenciosa. La disciplina estoica no busca rigidez, busca estabilidad. Crear un orden diario no para controlar la vida, sino para sostenerte dentro de ella. Cuando todo afuera se vuelve incierto, tu estructura interna se convierte en ancla. Y eso no se improvisa, se entrena. Prometer es fácil, cumplir es solitario. Por eso el cambio real rara vez es visible al principio. Se gesta en madrugadas normales, en decisiones discretas, en hábitos que nadie celebra. Pero es justamente ese tipo de construcción la que resiste el cansancio, la duda y el paso del tiempo. Si 2026 va a ser diferente, no será porque lo declaraste, sino porque te organizaste. Porque elegiste orden sobre impulso, disciplina sobre entusiasmo pasajero. Y cuando el año avance y mires atrás, no verás un gran discurso, verás una vida que por fin tiene forma. Al final, empezar de cero no significa borrar el pasado ni negarlo, significa dejar de cargarlo como una excusa. Todo lo que has recorrido hasta hoy, los errores, las pausas, las incoherencias, no te descalifica, te informa, te muestra con claridad qué no volver a repetir. El estoicismo no promete una vida fácil, promete una vida gobernable, una vida en la que no dependes del caos externo para encontrar estabilidad interna. Y eso, cuando se comprende de verdad, lo cambia todo. Porque ya no necesitas que el mundo se ordene para estar en paz, necesitas que tú lo estés. 2026 no será especial por lo que ocurra afuera, sino por cómo elijas responder. Por la versión de ti que decides sostener incluso cuando nadie mira. Por el carácter que construyes en silencio. Por la estructura que mantienes cuando la emoción se apaga. No hay un punto final aquí, solo un punto de partida más consciente. Cada día será una oportunidad sencilla de elegir mejor, de actuar con firmeza, de soltar lo innecesario y de proteger lo esencial. No como una obligación, sino como una forma más honesta de vivir. Y quizá, cuando el año avance y el ruido vuelva, recordarás esta idea simple.
No empezaste de cero para huir de quien eras, sino para convertirte, por fin, en alguien que se gobierna a sí mismo.